Qué invitado les traje. Estoy junto a Diego Pérez. Él es psicólogo, especialista en obesidad y autoestima. Gracias por venir. Gracias a vos. Habíamos hablado de que esta es un poco la semana que le íbamos a dedicar a una enfermedad tan importante como es la obesidad, que a nivel mundial ya prácticamente es una epidemia. Y tratar lo importante, ¿no? Porque a veces uno lo ve solamente desde el lugar, digamos, clínico o desde la parte de que es realmente una enfermedad, pero no toma en cuenta esto de la multifactoriedad y lo importante que es la parte psicológica en esto, y ahí es donde nos interesa tu conocimiento, ¿no? En relación. Sí, la parte de la salud mental es bastante importante. Tiene mucho que ver con un montón de factores que están dando vueltas con la historia propia de cada persona, más la historia social del lugar en el que vive. No es lo mismo una persona con un trastorno alimenticio del lado occidental del mundo que del otro lado, o en esta sociedad actual nuestra donde el consumismo se da por cualquier cosa, no solo por alimentos. Es muy bueno ese punto. ¿Por qué debería ser distinto una persona que tiene obesidad en el Oriente que en Occidente o en distintas partes del mundo? ¿En qué puede llegar a influir esto? Puede llegar a influir de varias maneras. La primera es el tipo de cultura que se profesa en cada lado. En Oriente tienen una cultura ancestral muy larga, con muchísimos tipos de alimentación muy diferentes a las que tenemos nosotros. Comen de una manera distinta, por más que los alimentos pudieran ser más o menos los mismos. Y de este lado del mundo se da de otra manera el modo de comer, con otra forma de difundir la comida, otra forma de querer decir se come de esta manera y no de ninguna otra, como acá con el etiquetado con los alimentos. Si bien eso no es una cosa que sea totalmente abarcativa, de todas maneras ayuda un poquito que la forma de comerse de un modo distinto. Perfecto. La primera pregunta que me surge en relación a la obesidad y a la cuestión psicológica tiene que ver con que se sabe, porque cuando uno trata a una persona que tiene obesidad, enseguida lo hace desde la parte clínica y desde la parte psicológica. ¿Se sabe cuál es el desencadenante psicológico por el cual esa persona se dispara esta necesidad desenfrenada de comer? Sí, desencadenantes psicológicos pueden ser muchísimos. Más que un desencadenante, que los desencadenantes son muchos, yo lo pondría más bien en la edad de comienzo, aproximadamente hacia las partes adolescentes, donde empieza una forma de comer muy particular por el modo de querer gustarle al otro, por el modo de encajar en un grupo social, por el modo en el que los demás los ven y el modo en el que ellos mismos se ven a través de los ojos de los demás. Sería más bien una época en la que nace, no tanto qué desencadenante único pudiera llegar a ver, que no lo hay. También se puede asociar a que la adolescencia de alguna manera es una época de crisis, de conflicto, de cambio, donde ese adolescente en realidad come no solamente porque tiene hambre, sino porque busca de alguna manera tapar otras cosas. ¿Es cuando se puede despertar algo? Exactamente, busca de alguna manera tapar otras cosas, y en eso que está buscando tapar termina mostrando más de lo que sabe o supone que pudiera llegar a mostrar. Si bien hoy el tema es la obesidad y esta semana estamos tratando este tema, de alguna manera la bulimia, la anorexia, que son otro tipo de trastornos alimenticios, ¿serían como primos hermanos en relación a esta conducta con el alimento? Tienen las relaciones siempre con el alimento, porque el alimento es lo que se supone el bien que hay que incorporar. Pero no es el problema el alimento. Claro. El alimento como tal es secundario. Es importante, pero es secundario. Secundario al problema central, que es la relación que esa persona va a consumir ese alimento establece con el alimento mismo. El problema es la relación que se establece con, no el alimento en sí. ¿Y cómo se reeduca ese problema? Porque si vos me decís que se instala en un momento de la vida como puede ser la adolescencia, donde está instalado un momento de crisis, lo ideal es intervenir en ese momento, es que cuando la persona realmente está preparado para realizar un cambio lo haga. Sí, es multifactorial, con lo cual, primero esa persona tendría que poder reconocer que tiene o está padeciendo algún tipo de trastorno. En segundo lugar, el grupo social que lo rodea. La familia, los amigos, el colegio mismo, el modo de tratarse con los demás. En ese momento esa persona hace alguna consulta y ahí recién se puede intervenir. Empujar a esa persona diciéndole que tiene algún tipo de trastorno e intentando convencerla que ese trastorno es un problema el intentar establecer una relación de esa manera. Claro. Porque esa persona se termina cerrando más sobre ese mismo tipo de cuestión, y esa cerrazón implica un momento, acá no va a entrar nadie, acá el único que tiene o la única que tiene injerencia sobre mi cuerpo soy yo. Claro. Claro, vos lo reconociste en el sentido de que es importante que el paciente
reconozca en la obesidad un problema sobre todo de salud, que no estamos hablando acá de una cuestión estética, sino que impacta directamente también en a veces los resultados de laboratorio o incluso la movilidad. Claro. Sí, la parte clínica tiene mucho que ver, la parte de medicina tiene que estar presente ahí. Si fuese una cuestión integral, tendrían que intervenir nutricionistas, médicos, psicólogos, eventualmente psiquiatría, pero es un montón de gente que pudiera estar interviniendo con una persona que denuncie hacia sí misma un necesito ayuda en, por ejemplo, por trastornos de obesidad o de bulimia o de anorexia. Puede decirse, como decías antes, alguna cuestión de primos entre un trastorno y el otro. No son lo mismo, no necesariamente se pasa por lo mismo, si no es bulimia, anorexia, obesidad o cualquier orden que se le quiera dar, sino que algunas veces van juntos, otras veces van por separado. Perfecto. Y vos como psicólogo, cuando recibís un paciente que te pide ayuda en relación a que quiere modificar este hábito, porque yo no hablo de dietas, hablo de modificación de hábitos porque es lo que uno busca a lo largo de la vida, ¿no? De que esto sea algo consistente y no que sea un momento donde después hay rebotes y capaz que es peor. ¿Vos sentís que la ayuda la piden más porque quieren, digamos, mejorar los parámetros clínicos o porque se sienten de alguna manera excluidos por su estética y por su forma de ser? Sí, yo apuntaría más bien primero al lado de la estética. Después, a medida que van viendo en ellos mismos qué tipo de trastorno es el que tienen, si es que llegan a tener alguna conciencia de esto, empiezan a tener la cuestión clínica, la cuestión de consultar a médicos y nutricionistas y demás gente que puede llegar a intervenir ahí. Pero primero es por la cuestión de pertenecer al grupo social en el que están, en el que se desenvuelven habitualmente, del que se sienten a veces excluidos. Y después está toda la cuestión propia cuando empiezan a reconocer el trastorno lo tengo yo, no tanto lo que me rodea como culpable de lo que a mí me pasa. Claro, empezar a tratar de reconocer cuál fue la causa que lo llevó a que el alimento no sea alimento solamente, sino que sea algo que tapa emociones, digamos. Que tapa emociones, que tapa sentimientos, que tapa esa relación que se puede tener tan especial con la comida, con el compartir con los demás, con poder estar en una mesa sentados todos juntos, con hacer cosas que lleven a que eso lleve a una situación placentera para la persona que ingiere ese alimento y para los que están alrededor. ¿Cuál es la importancia que vos crees que puede llegar a tener que un chico aprenda a comer de chico y que los padres, en este caso padre, madre, quien esté a su cargo, le enseñe cuál debe ser la conducta con la comida y no esto de que siempre es un premio o un castigo o en relación a darle de comer para tapar emociones? Por ejemplo, viene llorando un nene y dice, ay no, que tomó un chocolate, o como en lugar de sentarte y escuchar, ¿no? Claro, la cuestión con la comida es más muy particular. ¿Por qué antes decíamos que la comida no es el problema? Porque si vos sentás a una persona, un chico, como vos decías en este caso, un niño 4, 5, 6, 7 años, toda la primera parte de la edad escolar, el fin del jardín de infantes, para situarlo en una época, lo sentás a una mesa en un ambiente más o menos tranquilo, alegre, donde se comparte, donde hay sonrisas, donde es la cosa bien, la cuestión relacional bien tranquila, alegre. Sí. En ese caso, ese chico va a tomar esa comida con la alegría de lo que lo rodea. El mismo tipo de comida, la misma escena. Y todos gritos alrededor, todo lío, todo pelea, toda una situación caótica, y esa misma comida, por más que sea la más deliciosa que se pueda llegar a preparar por el mejor de los chefs del mundo, no va a tener ningún sabor. Claro. Ningún sabor agradable. Por todo lo que significa el alimento en relación a lo que está viviendo, ¿no es cierto? Y ahí lo que se excluye es el placer. Claro. Fuertemente. Perfecto. Es muy interesante esto de tratar de alguna manera de vincular la comida con las emociones, porque tiene un impacto directo y mi pregunta sería, así como a veces en la anorexia, la gente que la ha estudiado, la vincula con autoexigencia, con relación en comparativamente con parámetros de mujeres ideales, la obesidad está como de alguna manera relacionado con alguna característica en particular de la persona que empieza a tener deseo de comer de más. Sí, deseo de comer de más puede ser, pasa que en la anorexia no se come, claro, por periodos largos. Y en el momento en el que se come se calculan los pesos, las medidas, lo que se camina para hasta el gimnasio, para hacer la actividad que sea. Entonces todo tiene que estar medido, tiene que estar cuantificado, tiene que estar de una manera muy particular. En la parte de la obesidad, si lo querés de base, empieza a ser más o menos lo mismo, pero se desvía hacia el lado de poder comer donde se supone para tapar algo, emociones, sentimientos, placeres varios, pero se termina mostrando más de lo que se quiere ocultar que lo que realmente se oculta.
Ah, perfecto. Porque uno a veces parecería como que de afuera lo ve como el que no come, es como que se limita, y el del otro lado, el que come de más, se descontrola, como si hubiera una falta de equilibrio en el sentir, ¿no? Como que uno se va de más y el otro en realidad vive permanentemente restringiendo lo que le está pasando. No sé si eso tiene algún significado. Bien. Y uno va por exceso, el otro por defecto. En la parte de la anorexia, como decías, viene toda la forma de perder la forma del cuerpo, entera. Se tira a no tomar el cuerpo como con forma erótica, si se quiere. En la obesidad también, pero para el otro lado. Claro. Es mucho más lo que se puede llegar a mostrar sin saber qué es lo que se está mostrando y sin poder acceder a grupos sociales con los cuales relacionarse de otra manera. Muchas veces se quiere, para pertenecer, a hacer este tipo de cosas, cuando esto se presenta como un trastorno, mucha comida ingresando, y en esa comida que ingresa se pierde la posibilidad del ingreso social, pero además tomarlos de punto, como se decía antes, el bullying, como se dice hoy, y toda una cuestión de exclusión social, con lo cual a esa persona se la aísla más cuando esa persona quisiera estar incluida. Cuando quieren empezar a desandar ese camino, no es que sea tarde, porque se lo empieza a desandar, pero es en la particularidad de cada persona que consulta, es ahí donde hay que intervenir, eso es un síntoma. Perfecto. Y si se acciona solamente sobre el síntoma, se está perdiendo de vista lo que lo sostiene. Con lo cual, si se corre el síntoma, lo que lo sostiene vuelve a aparecer bajo otras formas y de vuelta con lo mismo. Con lo mismo. Por eso hay que cortar ese circuito y para eso seguramente lo más importante es llevar un profesional como vos que le pueda explicar todo este tipo de cosas para entender que lo que le está pasando es una enfermedad y que no tiene que ver con algo de voluntad, como muchas veces se la toma a la obesidad. Diego, muchas gracias por venir. ¿Querés recordarnos tus redes sociales para si alguno tiene alguna pregunta para hacer? Porque la verdad que es un tema que es muy interesante, es muy importante que lo tomemos con la seriedad que realmente lo requiere, porque las personas pierden calidad de vida en función de esto y me parece que es lindo saber que tienen del otro lado un profesional con el que pueden contar y pueden de alguna manera poder encontrar un equilibrio emocional para que los ayude. Sí, no soy mucho de redes sociales, pero en Instagram Diego Martín Pérez es el mío. Ahí estábamos viendo las redes sociales en el graph, así que, bueno, cualquier duda que les haya quedado, le escriben al doctor, así los podés terminar de sacar de alguna de las preguntas que a lo mejor yo no terminé de poderte hacer por una cuestión de tiempo. Gracias una vez más por venir a nuestro programa.